Buenos días a todos y como siempre es un placer y un honor el poder estar congregados con la iglesia y poder traer el mensaje y la palabra de Dios. Como bien ha dicho Laura, no hay pandemia que nos detenga porque nuestro motor es la gracia y el favor de Dios. Así que si estás un poco exasperado y cansado y agotado con la situación que estamos viviendo, quiero animarte. Dios está con nosotros. Son más de 2000 años de cristianismo y nada ha podido parar el avance del reino de Dios y nada ni nadie lo va a poder detener. Así que mucho ánimo y mucho entusiasmo para seguir a Cristo y seguir conectados los unos con los otros. Muy bien, entrando en temática, en numerosas ocasiones solemos hacer un juicio de valor precipitado de la gente. Asumimos ideas preconcebidas de las personas con las que tenemos un primer contacto, las personas que se cruzan en nuestro camino, en nuestra vida, bien en el terreno profesional, en el trabajo, quizá un vecino nuevo que ha venido a vivir al barrio. Y siempre tenemos la tendencia a hacer una valoración en base a la photo finish que hacemos de la gente. Basta algunas palabras, algunos gestos, algunos detalles e inmediatamente no podemos evitar componer una idea acerca de cómo es esa persona. Y entonces utilizamos una expresión muy común que solemos utilizar aquí en España. Seguramente lo has utilizado en más de una ocasión, aunque incluso puedas ser de fuera de España. Si llevas algún tiempo viviendo aquí con nosotros, seguramente habrás usado la expresión, pues esta persona no me cae bien, o esta persona me cae bien, o esta persona me cae mal. Son expresiones que utilizamos muchas veces, pero seguramente si ya la has utilizado alguna vez o quizás has escuchado a alguien utilizar esta expresión, déjame decirte que probablemente en este mismo instante alguien está vertiendo una opinión sobre ti, quizá no te conoce suficiente, pero probablemente alguien está pensando, pues esta persona me cae bien o me cae mal. Normalmente esas percepciones que tenemos generalmente siempre son subjetivas y muchas veces cuando nos relacionamos con las personas, cuando conocemos en profundidad a estas personas, nuestra idea, nuestra percepción de ellos cambia radicalmente. Quiero contarte una anécdota. La primera vez que la primera toma de contacto que tuve con mi esposa, con Pascal, no pudo ser más desastrosa. Justamente en ese sentido. Me acuerdo que estábamos en la iglesia donde estábamos cuando éramos mucho más guapos y más jóvenes que ahora, hace ya muchos años, muchas lunas, como dicen por ahí, y estábamos celebrando unos bautismos en Ciudad Real, en las lagunas de Ruidera. Y yo recuerdo que ese día yo no podía quedarme todo el tiempo, así que después de la celebración de los bautismos, tuve que marcharme. Y entonces fui a despedirme de los jóvenes. Yo era un recién creyente, llevaba muy poco tiempo convertido, llevaba apenas quizá unos meses asistiendo a la iglesia. Y entonces fui a despedirme y estaba Pascal y dijo Pascal, ¿te marchas? Le dije, sí, me tengo que ir. Y dijo, bueno, vale, adiós. Y me quedé así un poco como cortado, como dije, qué borde esta persona, ¿no? ¿Por qué me ha dicho eso? Pues ¿quién me iba a decir a mí que tan solo 3 años después iba a estar casándome justamente con esta persona, uniendo mi vida a la suya y teniendo 2 hijos preciosos con ella? Recuerdo también en una ocasión iba caminando por el centro de Madrid para resolver unos asuntos, me encontraba más o menos por la zona de Moncloa. Y subiendo por la calle Isaac Peral, de repente me crucé con un conocido, un famoso presentador de informativos de televisión, que además era el hombre del momento, era como el Vicente Vallés de ahora mismo, era el periodista más afamado, con más carisma, del que todo el mundo hablaba bien, el hijo que toda madre hubiera querido tener, todo el mundo hablaba bien de ese periodista por la forma de transmitir la información, etcétera. Y me crucé con él en la acera y en ese momento él se dirigía a un paso de cebra para cruzar la calle y justo cuando él iba a cruzar pasó un coche tan rápido que casi le atropella y en ese momento él empezó a gritar y a soltar todo tipo de insultos, todo tipo de palabrotas y debo confesarte que se me cayó un mito.
De repente dije, wow, esta es la persona que nos da los informativos con la cadena que conectamos casi todos porque nos gusta oírle, pero al final es un hombre de carne y hueso con sus debilidades y sus cosas. Fue, la verdad, una experiencia un tanto chocante, pero bueno, así es como somos. Pensando en la persona de Jesucristo, no sé cuánto tiempo llevas caminando con Él. Quizá ya eres un cristiano experimentado, quizá llevas poco tiempo caminando con el Señor. ¿Cómo podrías describirle? ¿Cuáles son tus percepciones acerca de Jesús? ¿Cuáles son sus características que más te llaman la atención? ¿Cómo podrías definirle? Si tuvieras que escribir en una hoja de papel cada una de sus virtudes y atributos, ¿qué escribirías? La verdad es que el mundo, incluso el mundo religioso hoy en día, muchas veces tiene una idea o tiene una imagen distorsionada acerca de Cristo. Para unos simplemente Él fue una víctima inocente de la historia. Para otros fue alguien bondadoso que sufrió la injusticia de los poderosos de su tiempo. Para otros, por ejemplo, Él viene a representar un modelo de sacrificio a seguir para poder alcanzar el favor de Dios. Y para otros muchos también, Él es una especie de maestro espiritual que podría ser equiparable a Buda o Maitreya o Zoroastro o cualquiera de los maestros espirituales que se creen en diferentes lugares del mundo. Pero nosotros creemos acerca de Él todo aquello que la Biblia nos enseña acerca de Él. Estamos hablando de alguien de quien la Biblia afirma que es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Salvador del mundo, y a la vez, sin embargo, el hijo de José el carpintero y de María, una joven virgen desposada con José. Completamente hombre, completamente Dios. Estamos hablando de alguien a quien no hemos visto hasta ahora, pero en quien creemos con enorme gozo, como dice Primera de Pedro. No le hemos visto con nuestros ojos físicos, no hemos podido verle, salvo que hayas tenido una parushía, una experiencia más allá de lo que es creer en Él a través del testimonio bíblico. Entonces, si no le hemos visto, todo cuanto conocemos de Jesús, más allá de las experiencias personales que hemos podido tener con Él íntimamente, están esencialmente basadas, nuestras experiencias y nuestra percepción de Él, en cuanto a todo aquello que está escrito de Él en la Biblia. Es así que creemos en su deidad, conocemos su autoridad, conocemos su poder, entendemos acerca de su sabiduría, su obra redentora, su compasión, su amor, su gracia, su misericordia, su carácter pastoral, su dulzura, su ternura. Podríamos hacer una larga lista de todos aquellos atributos que nos resultan más dulces, pero ¿qué ocurre con aquellas características, aquellos atributos de Jesús que quizás nos resultan más desagradables o más difíciles de digerir, menos dulces, más agrias? Esos textos que muchas veces tratamos de ocultar debajo de la alfombra. Porque por la palabra de Dios podemos conocer también su celo por la verdad y sus exigencias en cuanto al discipulado, en cuanto a ser seguidores suyos. Déjame mencionarte un ejemplo bíblico que siempre nos presenta, nos impacta, nos genera un shock cuando nos presenta a ese Jesús encolerizado, cuando entra al templo y ve a los mercaderes del templo y a los cambistas y dice que literalmente coge una cuerda y hace un látigo de ellos, de las cuerdas, y empieza a expulsar y a volcar las mesas de los cambistas y a expulsar a los animales, gritando y diciendo: esta es casa de oración y habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Pues, ¿sabes? Es el mismo Jesús que se reunía con sus discípulos, que les escuchaba, que les mostraba su compasión y su misericordia, que sanaba a los leprosos, que liberaba a los cautivos, a los endemoniados, que devolvía la vista a los ciegos. Por la Biblia sabemos que Él es la imagen del Dios invisible. Eso dice Colosenses 1:15. Él es quien nos da a conocer claramente al Dios a quien nadie vio jamás. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 8. Él es el que nos revela
que quien le ha visto a él, ha visto al Padre que le envió. Eso dice Juan 14:9. Por tanto, cuanto más le conocemos a él, más conocemos al Padre que le envió. Cuanto más le amamos a él, más amamos al Padre que le envió. Pero cuanto más descuidamos su palabra, cuanto más negligentes somos, cuanto más descuidamos nuestra vida espiritual, cuanto más arrinconado dejamos a Jesús en nuestra vida, más desobediente nos hacemos también al Padre. Cuanto menos le tememos a Él, menos tememos a quien le envió. Déjame hablarte un poco acerca del temor de Dios. Y cuando ocurre esto, más evidente se hace nuestra ignorancia, porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 1, verso 7 y Proverbios 9, 10, que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando nos descuidamos, cuando descuidamos a Cristo, cuando no prestamos seriamente atención a su palabra, de alguna manera estamos dando lugar a la ignorancia en nuestro corazón y estamos apartando la idea de la práctica del temor de Dios. El temor de Dios es una característica que debe estar presente siempre en el cristiano. Nos es infundido por una revelación del carácter santo de un Dios que aborrece el pecado y de su juicio severo sobre quienes se obstinan por practicarlo. Dice Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dijo Spurgeon en una ocasión, el temor del Señor es el comienzo y el fundamento de toda verdadera religión. Sin un solemne temor y reverencia de Dios, no hay un asidero para las virtudes más resplandecientes. Aquel hombre cuya alma no adora, no vivirá nunca en santidad. Feliz es quien siente un temor celoso de hacer el mal. Entonces necesitamos desarrollar ese temor de Dios, considerando seriamente ese temor reverente del que nos habla la Escritura y que debe caracterizar nuestra intimidad y nuestro caminar con Cristo. Nuestro impulso de seguirle, nuestro impulso de seguir a Cristo debe estar revestido del más alto sentido por lo sagrado. Él es Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, dice 1 Timoteo 3:16. Este es el glorioso Dios que nos ha llamado a seguirle, nada menos que todo eso que hemos leído. Albert Einstein dijo una vez, yo quiero conocer los pensamientos de Dios, el resto son detalles. Uno de los más relevantes científicos de la historia moderna, aquel que redactó la ley de la relatividad, que indagó, investigó para conocer los misterios y el origen del universo. Este gran hombre no solamente pretendía conocer los misterios del universo simplemente desde una perspectiva científica, su motivación era conocer los pensamientos de Dios. Es tremendo, piénsalo. Entonces, llegados a este punto y tras reflexionar sobre nuestra percepción acerca de Cristo, acerca del temor de Dios y de las motivaciones que debemos tener para seguirle, vamos a ocuparnos entonces, vamos a enfocarnos en el tema central de este sermón y que probablemente te ha llamado la atención en el anuncio porque realmente esa era la intención. Las palabras más duras de Jesucristo, la pregunta más incómoda para sus seguidores, no solamente en aquel tiempo, sino también en nuestros días. Déjame leerte y me gustaría que si tienes una Biblia cerca puedas ir a este texto, que es donde nos vamos a centrar esta mañana, Juan capítulo 6, versículos 66 al 67. Juan 6, 66 al 67. Dice así, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Repito la pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Centrémonos en ese primer versículo, en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él.
Y uno debería preguntarse, bueno, ¿y qué pudo ocurrir? ¿Qué sucedió para que muchos de sus discípulos, de los que le seguían, decidieran en ese instante echarse atrás y dejar de seguirle? Bueno, mira, es muy importante, no lo vamos a hacer ahora porque es un texto muy largo, pero sí me gustaría mandarte una pequeña tarea para este día o quizá para esta semana. Que puedas hacer un estudio del capítulo 6 del Evangelio de Juan de forma pormenorizada, que puedas leer versículo por versículo, leerlo con mucho cuidado porque va a ser especialmente revelador para ti. Juan 6:60, unos versículos antes, dice, no hace falta que vayamos ahí, que muchos, escucha bien, dice literalmente muchos, no pocos, muchos de sus discípulos se sintieron ofendidos y decepcionados con Jesús por las palabras que le habían escuchado aquella mañana. Pero ¿qué palabras fueron estas y por qué se sintieron tan escandalizados y tan decepcionados? Bueno, déjame hacerte un resumen muy rápido de ese capítulo 6 de Juan. Este episodio comienza con la llegada de los discípulos desde Capernaum a Tiberias, atravesando el mar de Galilea. Y llega Jesús con ellos allí a Tiberias, y una gran multitud, dice literalmente, que les seguían por las señales que él había hecho. Quédate con esta idea, por favor. Les seguían por las señales que él había hecho. Entonces dice que Jesús se sentó en un monte, llegó la hora de comer, contempló a la multitud que estaban alrededor de él, más de 5.000 personas le estaban siguiendo. ¿Puedes cerrar tus ojos e imaginarte esa escena? Una falda de un monte, Jesús sentado en la cumbre con sus 12 discípulos o sus 12 más allegados, un montón de seguidores alrededor y una playa de un montón de gente que le habían seguido atravesando el mar. Y llegado el momento, Jesús le dice a sus discípulos, dadles de comer. Y ya sabemos lo que ocurrió poco después. No nos vamos a detener mucho a reflexionar o pensar en lo que ocurrió, pero básicamente, como recordamos, él hizo aquel gran milagro, quizá uno de los milagros más impresionantes que encontramos en el Nuevo Testamento. Con tan solo 2 peces y 5 panes, dio de comer a más de 5.000 personas. Y aún dice la Escritura que sobraron 12 cestas de pedazos. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero que me ayuden los poquitos que están aquí en la sala conmigo. ¿Cuántas cestas sobraron? 12. ¿Cuántos eran sus más allegados, sus apóstoles, sus discípulos? El que quiera entender, que entienda. Si eres líder, estás siguiendo a Jesucristo, estás preocupado por qué va a pasar en el futuro, que sepas que Dios tiene para ti panes y peces para que puedas nutrirte, puedas alimentarte. Cierro paréntesis. La gente intenta tomarle para hacerle rey. Cuando vieron aquel milagro, rápidamente quisieron echarle el guante, como decimos, echarle mano para hacerle rey. Y dice que Jesús se apartó y se fue a un monte solo, probablemente a orar. Aquella misma noche sus discípulos volvieron a tomar la barca y regresaron desde Tiberias a Capernaum, atravesando el mar de Galilea. Jesús les dejó marchar y salió a su encuentro caminando sobre las aguas. ¿Recuerdas ese texto? Cuando los discípulos en medio de una tempestad ven a Jesús acercándose a ellos. Transcurrido un tiempo, llegaron a Capernaum. Y dice literalmente que a la mañana siguiente, la gente que habían visto ese tremendo milagro y que habían comido del pan y los peces, nada más levantarse por la mañana, adivina lo que hicieron. Fueron a buscar a Jesús, querían ver más milagros. Ya habían comido, pero ahora era la hora del desayuno, así que quizás estaban pensando, vamos a ver qué es lo que hace Jesús. Quizá nos prepare unas tostadas con mermelada, no sabemos qué va a hacer. Vamos a buscarle, vamos a ver qué tiene preparado para nosotros. Y dice que cuando fueron a buscarle, no le encontraron. Pero vieron que el lugar donde estaba la barca, donde él había venido, ya no estaba. Así que todos ellos cruzaron el mar de Galilea buscando a Jesús y llegaron a Capernaum. Y cuando llegaron allí le encontraron y lo primero que le preguntaron es, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Bueno, es una pregunta razonable, ¿no? Oye, también podría haber sido la pregunta, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están tus amigos, tus discípulos? Le preguntaron, ¿cuándo llegaste aquí? Y fíjate la respuesta de Jesús. Fíjate atentamente en la respuesta de Jesús, porque como decimos en España, Jesús no da puntada sin hilo.
lo que Él contesta, todo lo que Él responde, no va dirigido a las palabras que escucha que sale de nuestra boca, sino que Él responde a las motivaciones de nuestro corazón. Y les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales y creísteis, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Primer zasca, como decimos aquí. Me buscáis no porque estéis interesados en mí, no estáis interesados en lo que yo represento, no estáis interesados en mi mensaje, no estáis interesados en el reino que yo vengo a promulgar, no estáis interesados en el sacrificio que va a suponer que derrame hasta la última gota de mi sangre. Estáis interesados solamente porque visteis milagros y recibisteis el provecho del obrar sobrenatural del Espíritu Santo a través de mí. Juan 6:26. Jesús les insta en ese momento a esforzarse por la comida que permanece para vida eterna y no la perecedera, y que pongan su fe en Él y no meramente en una religión. Y fíjate lo que ocurre entonces. Lo que ocurre entonces es que ellos intentan negociar con Él, intentan llegar a una especie de acuerdo. Le dice, bueno, está bien, queremos creer en ti. ¿Qué señal haces? Haz alguna señal para que podamos creer en ti. Si tú haces una señal que pueda impresionarnos, quizá podamos creer en ti. Porque Moisés nos dio a comer del pan del cielo. ¿Qué milagro haces tú? Ahora, párate a pensar un momento. Los que le estaban haciendo esa pregunta, los que estaban intentando tentar a Cristo, eran los mismos que un día antes habían visto multiplicarse 2 peces y 5 panes de forma milagrosa. Seguramente muchos de ellos ya llevaban quizá meses siguiendo a Jesús. Habían visto todo tipo de señales. De hecho, llegaron a Tiberias acompañándole porque habían visto señales. Todavía querían más señales. Y me imagino que Jesús en su interior estaría preguntando, ¿cuántas más señales necesita esta gente? Jesús les dijo, Moisés no os dio el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ellos le contestaron, bueno, danos siempre de ese pan. Y dijo Jesús, yo soy el verdadero pan del cielo. Segundo zasca. Ellos quizá esperaban, tal vez cuando Jesús dijo eso miraron al cielo, quizá abrieron sus bolsas, va a empezar a llover maná en cualquier momento. Jesús les dice, no, tenéis que comer de mi carne y beber de mi sangre. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Aleluya. Jesús, inmediatamente después de todo esto, empieza a lanzar línea tras línea, argumento tras argumento, hablándoles a su corazón, como palabras, como flechas afiladas, palabras y expresiones que se clavaban en el alma y en el corazón de los que le escuchaban y que les producía una profunda frustración y decepción. Aunque me habéis visto, en realidad no creéis. Todo aquel que me da mi Padre vendrá a mí y yo no le echo fuera y lo resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Espíritu es el que da vida y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Algunos de vosotros no creéis. ¿Te puedes imaginar la decepción? Quizá ellos esperaban que Jesús les dijese, venga, venid todos a mi alrededor. Tengo un montón de milagros preparados para compartir con vosotros en este día. Pero no es lo que vemos. Vemos a un Jesús que confronta el corazón de los que siguen. Pero ocurre algo más. Ya hemos leído que muchos se fueron ofendidos, se dieron la vuelta y se marcharon, muchos de los que eran sus discípulos. Pero no contento con esto, Jesús se da la vuelta, mira a sus discípulos y les dice, ¿queréis iros también vosotros? Es fuerte.
Me imagino que en ese momento los discípulos estaban petrificados, escuchando, viendo cómo Jesús de repente había abierto la puerta de salida para que todos los que le estaban siguiendo con motivaciones incorrectas saliesen. Los que de alguna manera servimos a Dios queremos ver nuestras iglesias llenas de gente. Nos obsesiona y queremos evangelizar y queremos tener iglesias grandes y nuestros templos a rebosar de gente que quieren escuchar de Jesús, y es algo legítimo. Pero ¿qué pasaría si un día el Espíritu Santo en medio de la congregación levanta una voz profética de este calibre y empieza a decir: me estáis siguiendo solamente por el beneficio de seguirme, no porque me améis, no porque realmente queréis seguirme? Déjame hablarte de dos personas y lo voy a hacer muy rápido porque no quiero entretenerme demasiado, porque creo que es más importante orar por ellos que poder recrearnos en lo que ocurrió con sus vidas. Quiero hablarte de Joshua Harris y de Marty Sampson. Joshua Harris era pastor reformado de la iglesia Covenant Life Church y fundador del mega ministerio Sovereign Grace, Gracia Soberana. Joshua Harris, además de conferenciante internacional, fue el escritor del bestseller titulado Le dije adiós a las citas amorosas, un libro sobre las relaciones de pareja que fue un auténtico bestseller en todo el mundo. Una figura predominante en el liderazgo cristiano de los Estados Unidos de América. Después de divorciarse de su esposa, anunció públicamente no que dejaba el ministerio, sino que había dejado de creer en Jesús. Publicó que su fe se había desplomado y que se miraba al espejo y no podía reconocer, o no podía reconocerse a sí mismo como un cristiano. Los argumentos que él presentó, había considerado o había reconsiderado lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, con todo lo que enseña, con todas las corrientes del mundo de hoy en día, el movimiento LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Marty Sampson, compositor y líder de alabanza de Hillsong, compositor de canciones como Better Than Life, For Who You Are, Carry Me, One Thing, Oh Praise the Name, Anastasis, canciones que todos los domingos estamos cantando en nuestras iglesias. Muchas de las canciones que cantamos hoy en día en las iglesias fueron compuestas por Marty Sampson, una de las voces más relevantes del ministerio de Hillsong. Igualmente, hace un par de años, declaró públicamente que había dejado de creer en Cristo y decidió apartarse del Evangelio. Las razones, los motivos, porque le costaba creer que un Dios bueno, generoso, misericordioso, pudiese condenar a los no creyentes. Y empezó a utilizar toda una serie de argumentos acerca de lo que el mundo hoy en día cree, en contraste con lo que la Biblia enseña. Jesús mira a sus discípulos y les dice: ¿os queréis ir vosotros también? Déjame decirte, quizá Jesús te está preguntando: ¿quieres irte tú también? Jesús nos invita a seguirle, pero también nos invita a echar la vista atrás y a abandonar si nuestras motivaciones no son las correctas. Y ahí sale Pedro una vez más: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús se da la vuelta, y yo creo que, aunque no lo dice la Biblia, me quiero imaginar que con una sonrisa le mira y le dice: Pedro, ¿no os escogí yo a vosotros? Y uno de vosotros es diablo. En otras palabras, Jesús le está diciendo: Pedro, ya lo sé, yo sé a quién he llamado, yo sé a quién he escogido. Lo acabo de decir, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero, y ninguno se perderá jamás. Yo sé quiénes sois, yo os escogí a vosotros. No por lo que sois, sino a pesar de lo que sois. Estoy concluyendo. Quiero llamar tu atención y que recapacites sobre esta cuestión. Si te reconoces desamparado sin Él, como Pedro, y admites que solo sus palabras tienen vida eterna, puedes estar seguro de que Él te escogió para salvación
y para ser un colaborador en su obra. Imagino que Jesús, cuando estaba en aquel lugar donde se acercaron la gente a buscarle, hubiera deseado que al menos uno, al menos alguien hubiera llegado, se hubiera acercado a él y le hubiera dicho: Señor, no necesito más milagros. Yo no estoy aquí, no he venido a buscarte porque quiero ver más milagros. Ya he visto todo lo suficiente que tenía que ver. Ya creo en ti. Solamente déjame estar a tus pies, escuchando tus palabras, como María, la hermana de Marta, la que escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús está buscando gente dispuesta a seguirle, gente que no le está siguiendo por motivaciones egoístas, sino porque simplemente desean vivir en su presencia, escuchando sus palabras y sirviéndole. Si estás tratando de conjugar sus palabras con lo que la cultura, la filosofía y la religiosidad de este tiempo te están hablando, quizás es tiempo de considerar seriamente la invitación de Jesús. ¿Te quieres marchar tú también? Hay un coste. Ya sé que me vas a decir, esto es contradictorio con la gracia. No, no es contradictorio. Todo lo recibimos de Dios de pura gracia, por pura misericordia. Pero llegado a un punto, hay un precio a pagar. El precio a pagar es renunciar a nosotros mismos para abrazar la identidad que Él nos da y caminar con Él. ¿Recuerdas al joven rico? Jesús fue a su corazón. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Qué te está pidiendo Jesús a ti para seguirle? ¿Qué te está pidiendo que abandones para acompañarle en tu día a día? ¿Quieres marcharte tú también o quieres acompañarle? Vamos a orar y con esto concluyo. Señor, la verdad, Señor, es que queremos seguirte. La verdad es que si tuviéramos que escribir una lista de las muchas veces, no ayer incluso, desde que nos levantamos esta mañana te hemos podido fallar, seguramente habría motivos más que suficientes como para que tú nos dieras la espalda. Pero sabemos que por pura misericordia y gracia nos escogiste para salvación. Nos amas y nos has vestido de dignidad, nos has limpiado con tu sangre, nos has presentado delante del Padre limpios, sin mancha. Señor, te rogamos que no nos permitas seguirte con motivaciones incorrectas, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que no vivamos vidas religiosas de personas que acuden a un culto simplemente para ver qué pueden recibir de ti, sino solamente por el deseo de escucharte, solamente por el anhelo de poder sentarnos a tus pies, solamente por el deseo de poder adorarte. Ayúdanos, Jesús, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.